Bienvenidos sean todos a nuestro mensaje para el domingo 11 de abril del año 2021. Nosotros somos la Iglesia Presbiteriana Hispana de Paterson, New Jersey. Yo soy María Santa, la pastora laica. Le damos la bienvenida a todos ustedes a este mensaje en el que celebramos hoy el segundo domingo de resurrección, tal como lo designa nuestro leccionario presbiteriano. El domingo pasado estuvimos celebrando ese evento tan especial en nuestra fe, que es el domingo de resurrección. Y hoy se designa como el segundo domingo de resurrección porque, bueno, ustedes todos saben que el Señor, luego de resucitado, caminó por la tierra por 40 días e hizo varias apariciones a los discípulos. Entonces, hoy aún continuamos celebrando ese evento. Y quiero compartir con ustedes la lectura que hemos escogido para el día de hoy. Estaremos leyendo del libro de Lucas y vamos a leer el capítulo 24, los versos del 13 al 35. Y hoy voy a estar leyendo de la versión popular de la Biblia. Y la palabra de Dios dice así: en el camino a Emaús. Aquel mismo día, dos de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había acontecido. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Jesús les preguntó: ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Se detuvieron tristes, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, contestó: ¿eres tú el único que ha estado alojado en Jerusalén y que no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Y Jesús les preguntó: ¿qué ha pasado? Le dijeron: lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que Él sería el que había de libertar a la nación de Israel. Pero ya hace 3 días que pasó todo esto que te contamos. Aunque algunas de las mujeres que están con nosotros nos han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro y como no encontraron el cuerpo, volvieron a casa y cuentan que unos ángeles se les han aparecido y les han dicho que Jesús vive. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres habían dicho, pero a Jesús no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué faltos de comprensión son ustedes y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Luego se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Al llegar al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le pidieron que se quedara, diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y se está haciendo de noche. Jesús entró pues para quedarse con ellos. Cuando ya estaban sentados a la mesa, tomó en sus manos el pan y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús,
pero él desapareció. Y se dijeron el uno al otro: ¿no es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y cuando nos explicaba las Escrituras? Sin esperar más, se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 apóstoles y a sus compañeros, que les dijeron: ¿de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón? Entonces ellos dos les contaron lo que les había pasado en el camino hacia Emaús y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. Y esto es palabra de Dios. El año pasado, justo para este tiempo, usábamos esta misma lectura. Lo bueno de la tecnología es que ahora ustedes pueden ir hacia atrás y ver nuevamente el mensaje del año pasado. Fue marzo 22 del 2020 cuando usamos esta misma lectura. En aquella ocasión hablábamos del camino que habíamos emprendido nosotros con esta pandemia que aún hoy, un año después, sigue azotando al mundo. Les hablé en aquella ocasión, en aquel mensaje, de cómo íbamos nosotros camino a Emaús, pues parecía que nos alejábamos de todo lo que era normal y que era conocido para nosotros, y la crisis mundial por esta pandemia nos comenzaba a llevar a un camino que no habíamos elegido, pero que nos tocaba caminarlo de igual manera. Ese día, el año pasado, les recordé que Jesús nunca deja de caminar con nosotros, especialmente cuando el camino que nos toca caminar no lo hemos escogido nosotros y es obligatorio. Hoy les vuelvo a recordar eso. Jesús siempre está de tu lado y camina a tu lado. Hoy, un año después, usamos esta misma lectura. Y es que las Escrituras son tan ricas y están tan llenas de mensajes que podríamos predicar por un mes entero cada día usando la misma lectura. Pero hoy te pregunto yo a ti, ¿eres bueno reconociendo e identificando señales? Seguramente puedes identificar y reconocer las señales de que la primavera ha llegado. Esas señales son que las hojas comienzan a cubrir los árboles que se habían quedado sin ellas todo el invierno, en primavera comienzan a cubrirse de hojas. Otra señal es que vemos las plantas florecer, las flores comienzan a salir. Las temperaturas son más cálidas y oscurece más tarde. Señales de que llegó la primavera. De igual manera, podemos reconocer las señales cuando se acerca el invierno, pues la experiencia de haber pasado por las 4 estaciones del año nos ha preparado para reconocer las señales del cambio que viene con cada estación. Escuchando esta lectura del libro de Lucas hoy, nos podemos preguntar nosotros, pero ¿cómo es que estos 2 discípulos que iban camino a Emaús no reconocieron las señales de que era Jesús quien les hablaba? Las señales de que era Él estaban presentes allí. Dice el texto que Jesús les recordó que el Mesías tenía que pasar por todo lo que pasó. Dice que les hizo un recuento y una explicación clara de lo que decían las Escrituras desde Moisés y de todos los libros de los profetas. Y no le hicieron caso a esas señales. No se dieron cuenta ni las identificaron
para poder reconocer a Jesús. Pero hubo otra señal bien grande que ellos tuvieron, a la cual no le hicieron caso en ese momento. El verso 32 dice: y se dijeron el uno al otro, ¿no es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las escrituras? Mis hermanos, nosotros somos como estos seguidores de Jesús. No fue hasta que Jesús hizo una señal visible de quién era Él, no fue hasta que tomó el pan y dio gracias y lo partió, que estos seguidores se dieron cuenta de que aquel hombre que caminó hacia Emaús con ellos era Jesús. No confiaron en lo que sentían y en lo que le decía su corazón. Mis hermanos, y es que las señales que te da el Señor no van a ser visibles a tus ojos, son visibles a tu alma. Son los ojos del Espíritu los que tienes que tener abiertos para poder reconocer lo que el Señor quiere para tu vida. Los discípulos ese día acallaron su corazón y se perdieron esa señal. A veces sentimos en nuestro corazón que algo que vamos a hacer no está bien. A veces sentimos en nuestro corazón que esa persona nueva que ha llegado a tu vida no trae nada positivo para ti. A veces nuestro corazón nos dice que ese lugar que frecuentas no te conviene, o que esas conversaciones en las que participas no son edificantes, pero no escuchas el ardor de tu corazón y le pides a Dios que te dé una señal. Señor, dame una señal para saber si no debo abrir las puertas de mi casa a esa persona. Señor, dame una señal para saber si estoy tomando una mala decisión en esto. Señor, dame una señal que me ayude a mantener mi boca cerrada durante esas conversaciones que no son productivas. Señor, envíame una señal que me ayude a resolver este problema. Pero ¿sabes qué? Si estás pidiéndole una señal al Señor, tal vez es porque Él ya ha puesto el ardor en tu corazón. Y debes confiar en esa señal espiritual que sientes. ¿Qué es lo que sientes en lo profundo de tu corazón? Porque allí es que el Espíritu Santo se conecta contigo. Esa debería ser la primera señal en la que deberíamos confiar. ¿Qué te dice tu corazón respecto a ese problema? Haz silencio y escucha el ardor de tu corazón. Hay otra razón por la cual a veces no podemos reconocer las señales de Jesús en nuestra vida. A veces tenemos los ojos velados. Dice el texto en el verso 16 que leímos, pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Mis hermanos, y es que a veces no estamos listos para recibir las señales que el Señor tiene para nosotros. Nos toca esperar el momento indicado porque Dios ha preparado ese momento para cuando tú estés listo. Y a veces queremos apresurar sus señales. A veces creemos estar listos, pero no lo estamos, pues el proceso no ha terminado. A veces queremos que Dios avance a sacar esa persona de nuestra vida, que avance a eliminar ese problema, pero todavía nos falta algo que aprender y por eso Él no nos envía la señal. Para aquellos seguidores de Jesús, el proceso no había terminado. El camino a Emaús era solo el comienzo y les tocó hacer un recuento
de todo lo que había pasado con Jesús, de todo lo que le habían hecho hasta llevarlo a la cruz y crucificarlo. A veces tu señal no llega porque es necesario que recuerdes lo que significa Jesús en tu vida. Antes de recibir y reconocer las señales, a veces tienes que evaluar tu fe. A veces, para entender el ardor que sientes en tu corazón, esa inquietud que el Señor pone en ti por una situación o hacia una persona o por ese conflicto, tienes que recordar lo que pasó en la cruz del Calvario como creyente que eres. Y eso hicieron aquellos discípulos, sin reconocer que era el mismo Jesús a quien le hablaban. Le hacen el recuento de lo que pasó en la cruz. A veces nos toca hacer eso antes de pedir señales del Señor. A veces Dios no te permite reconocer sus señales porque tiene un propósito diferente para ti. Jesús se siguió manifestando, caminando al lado de estos discípulos por 7 millas, que era la distancia que caminaron hasta Emaús. Y dice que al llegar a Emaús, Jesús hizo como que iba a seguir adelante. Pero dice el texto en el verso 29, pero ellos le pidieron que se quedara. Le dijeron, quédate con nosotros, porque ya es tarde y se está haciendo de noche. Y es que a veces el Señor va caminando a tu lado, sin revelarse ante ti, porque caminas a la luz del día, caminas en momentos de calma, donde todo va bien. Y Él espera a que tú quieras que Él esté contigo, porque se acerca la noche, se acerca un momento oscuro, que tú sabes que viene, y es allí donde el Señor se manifiesta en tu vida. A veces tus ojos se abren claramente para ver las señales del Señor cuando te llega el día malo. Allí en la noche, cuando el Señor dio gracias y partió el pan, nos dice que a estos discípulos se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús. ¿Cuántas veces en tu noche más oscura es cuando has sentido o has visto la presencia del Señor manifestarse en tu vida? No es que el Señor no iba contigo en el camino cuando estaba de día, es que Él sabía que lo ibas a necesitar más en tu noche oscura. Y allí está, sentado a tu mesa, compartiendo el pan de vida contigo. Por eso es tan importante que invites al Señor a quedarse en tu vida y en tu casa. Porque en la noche oscura, solo Él tiene el pan que tú necesitas. Las señales para aquellos discípulos eran evidentes. Aquel era Jesús. El que caminaba con ellos era Jesús. Pero hubo algo que no les permitía reconocerlo inmediatamente. Y ese algo era la frustración, la decepción y el dolor por el que habían pasado al ver la muerte de Jesús en la cruz. Hacía solo 3 días que habían sido testigos de aquella brutalidad que cometieron contra Jesús. Estaban frustrados, pues ellos dicen, nosotros teníamos la esperanza de que Él sería el que habría de liberar a la nación de Israel. Y ya hace 3 días que murió. Esas son las palabras de estos discípulos en el texto. Así es que estos discípulos estaban decepcionados, frustrados y tristes. Habían visto a Jesús hacer milagros, lo habían oído predicar y enseñar y lo habían seguido por 3 años. Pero ellos esperaban otra cosa de Él.
Y muchas veces así hacemos nosotros. Somos creyentes y nos consideramos seguidores de Jesús. Oramos todos los días y cumplimos con nuestros deberes como cristianos. Pero a veces esperamos otra cosa del Señor. Esperamos su intervención inmediata. Esperamos que nos libre de los problemas y que nos resuelva los conflictos en nuestra vida rápidamente. Y a veces estamos tan enfocados en lo que esperamos que Jesús sea, que no reconocemos las señales de que Él ya está presente y obrando en nuestra vida. Él no siempre se va a acomodar a lo que queremos que Él sea. Él es el que es. Y a nosotros solo nos toca confiar en su poder. Jesús no vino a acomodarse a nuestras circunstancias. Él vino a acomodar tus circunstancias para bendecirte a ti. Entonces, nuestra oración tal vez no deba ser: Señor, dame una señal que me ayude a resolver mis circunstancias. Tal vez tampoco debe ser: Señor, resuelve este problema, elimina estos conflictos de mi vida, cambia mis circunstancias, Señor. Tal vez la oración deba ser: Señor, quiero recibir las bendiciones que has preparado para mí a pesar de las circunstancias en que me encuentro. Ayúdame a crecer y a fortalecerme a través de esta situación que tengo. Abre mis ojos para poder verte a través de este dolor por el que estoy pasando. Aquel día, camino a Emaús, los discípulos iban envueltos en la tristeza, en la decepción y en la desesperanza. Y eso no les permitió reconocer las señales de que Jesús caminaba a su lado. Y no entendieron la señal más importante, que fue la que sintieron en sus propios corazones. Tú no camines envuelto totalmente en las frustraciones de la vida. No dejes que te ciegue la preocupación ni los conflictos por los que puedas estar pasando. Si lo dejas, si lo haces así, te corres el riesgo de no poder identificar y reconocer las señales de que Jesús camina contigo. Camina contigo de día y de noche, en el día bueno y en el día malo. El mensaje del camino a Emaús para nosotros hoy es que no importa por el camino que vayas, si eres creyente, Jesús va a tu lado. No importa si vas bajo la luz de un día brillante o si estás en la profunda oscuridad de tu peor noche. El Señor va a tu lado. Este mensaje hoy nos recuerda que cuando no puedes ver o sentir en tu corazón el ardor de las señales de la mano de Dios en tu vida, es necesario ir a la cruz a recordar lo que allí pasó y lo que eso representa en tu vida. Este mensaje también nos recuerda que Jesús no se quedó en la cruz, que el Cristo resucitado que iba camino a Emaús va trazando el camino para tu vida también hoy. Te invito a que en este día hagas un alto. Te invito a que hagas silencio para que escuches lo que te dice tu corazón cuando piensas en ese problema que tienes. Ora, haz silencio, medita y siente el ardor del Espíritu Santo en tu corazón. Esa es la señal espiritual de que Dios te acompaña.
En este día te invito a ver las señales de la presencia de Dios en tu vida, pero con los ojos del alma, porque esos ojos no tienen velo. Que hoy te conviertas en un reconocedor de las señales de Dios en tu vida. Que el Señor añada bendición a este mensaje en el día de hoy. Que haya llegado a quien lo necesita. Que en el día de hoy verdaderamente podamos hacer un alto, tomar un tiempo para recordar lo que pasó en la cruz, para reafirmar nuestra creencia en el Cristo resucitado que sigue caminando con nosotros hoy, pero también para poder conectarnos al ardor que el Señor pone en nuestro corazón en medio de cada situación. Hemos hecho la costumbre de silenciar lo que sentimos en el corazón porque dudamos de eso, pero a veces eso que sentimos en el corazón es la primera señal que el Señor te da para que sepas lo que tienes que hacer y para que entiendas que Él camina contigo siempre. Dios te bendiga en este día. Que la paz de Cristo llene tu corazón y tu mente y que el Señor siga dirigiendo tus pasos en este caminar que aún no termina. Dios bendiga al pueblo de Dios en este día y hasta que nos volvamos a ver, que todos caminemos a la luz de Dios y en la palma de su mano. Que Dios les bendiga. Cuando duerme aún la flor.